Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Quisiera hablar hoy de la Inquisición. Mirad, hay muchos mitos sobre la Inquisición porque, desde luego, que era una institución malvada y que no nos hizo mejores. De hecho, yo cuando veo a los bizantinos en Estambul y tal, digo, bueno, estos no mataron en Tierra Santa a nadie, no hicieron un genocidio, no tuvieron Inquisición, han tenido una trayectoria menos malvada, los veo más espirituales o más orientales, pero no más esclavos porque eso son sensaciones, pero esto es contrastable. La Inquisición yo creo, nosotros nos creemos que nuestra Inquisición es súper española, pero realmente yo tengo una sospecha, me gustaría saber vuestra opinión, porque si vemos la trayectoria de la Inquisición, realmente la Inquisición no surge en España, la Inquisición es algo que está en 1100 y pico en Francia, que les viene bien al poder político para el tema de los iba a decir de los ácaros, de los cátaros. Y entonces ya sabéis que de alguna forma ha habido un vínculo muy retorcido entre el poder intemporal de la Iglesia y el poder temporal, ya sean los reyes, ya sean los políticos de cualquier tipo. O sea, el poder político se necesita mutuamente para la supervivencia. Entonces, el poder político ha necesitado de la legitimidad religiosa, eclesial, para ser, yo que sé, pues Francisco Franco por la gracia de Dios, como ponían las monedas, pero eso también de alguna forma ya lo hacían los faraones, o sea, ser uno intermediario entre Dios y los hombres, ¿no? Quien recibe ese don. Y bueno, entre otras, ¿no? Entonces yo tengo una sospecha que en el caso nuestro, la Inquisición, que surge con el concepto de Estado de los reyes católicos, en realidad empezó siendo, o sea, se busca una homogeneización en el Estado porque había judíos, moros y cristianos. Entonces los reyes católicos, tras la conquista de Navarra y de Granada, quieren tener un territorio donde, digamos, reine un criterio, no muchos criterios, porque cada región supone formas de sociedad totalmente distintas. Eso es antes y ahora. Lo he dicho, los musulmanes son más socializantes, los católicos somos más de doble moral, los protestantes son más estrictos, pero son más despiadados también. O sea, todo el mundo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. O sea, lo perfecto sería una mezcla de todas. No sé, quizás en los últimos tiempos ha tenido muchísimo éxito los budistas porque hay 175 tipos de concepción de budismo. Yo que sé, el budismo tibetano es uno de ellos, quizás el más atractivo, pero quiero deciros que ay, de verdad, quiero deciros que realmente las religiones han sido derecho natural, pero por otro lado su alianza con el poder político ha sido nefasta. Y es que no hay que ver nada más que las cruzadas, en fin, francamente. Pero por otro lado ayudó a desmontar el poder que tenían los nobles en el medievo. Bueno, quiero decir que toda la Inquisición realmente no se hace frente a los judíos ni frente a los musulmanes, porque eso lo tenía prohibido la Iglesia. Se hace frente a aquellos judíos o musulmanes o cualquier otro protestante, cualquier otro que, digamos, colisionara con ese concepto que hay de unidad. Porque en España, en esta época, por una cuestión de conveniencia, mucha gente dice que se ha convertido, pero no se ha convertido. El problema de la Inquisición, quitando que no hubo tanto, porque hubo solamente 400 casos, 400 procesamientos, y no todos terminaron en condenas de muerte. Y además he de decir una cosa, que la Inquisición pasa a formar parte de lo que es la leyenda negra española, de lo que eran las potencias emergentes de la época, como eran Holanda, Francia, Inglaterra, etcétera, y era como una fake news, porque cuando aquí se hace la expulsión de los judíos, en toda Europa ya se han expulsado a los judíos, en Francia, en Polonia, o sea, que no, ya se habían hecho en Inglaterra, en los cuentos, las matanzas que hacían de judíos. O sea, los españoles parecemos los malvados de la historia, pero es que como si nos creyéramos la propia leyenda negra, que nada tuvo que ver, era simplemente una forma de desprestigiar al imperio que empezaba ya a languidecer y empezaban a darle patada a ver si caía, y eran ellos los siguientes. Bueno, voy a ver si lo cuento. La Inquisición realmente surge en el medievo, en el bajo medievo, en 1100. La Inquisición medieval se presenta en Francia, Italia, Alemania, Austria, la República
Checa, Polonia, etcétera. Mirad, está mal estudiado por mucho que digan. Yo lo que sospecho, en el caso español, que es la que conozco un poquitín, porque tampoco la conozco al 100%, habría que revisar los casos, etcétera, es que lo que no me gusta es que podía haber una caza de brujas, me refiero. Yo podía decir de ti que cambiaba mucho las sábanas. Los católicos éramos más marranos. Y que eso implicaba o que el sábado no hacías nada, que eso significaba que podías ser un cristiano que estaba aparentando, pero que en realidad era judío porque estaba respetando el sabbat, o yo qué sé, que no comían cerdo. O sea, se podía hacer una caza de brujas. Y después no es que te trataban con presunción de inocencia, faltaría plus, te trataban con presunción de culpabilidad. O sea, primero se te torturaba, y si después de torturarte no hablabas, unas torturas horrorosas, pues significaba que no eras culpable. Pero claro, vosotros fijaros que el dolor tiene un componente subjetivo. No todo el mundo reaccionamos igual frente al dolor. Yo creo que las personas que hemos hecho un poquito de deporte aguantamos un poquito mejor el dolor. Digo yo, no lo sé, porque yo la deducción que saco es por mis partos, que me dijeron, pues ya sabéis eso, que cuando vas a tener un bebé te dice tu abuela, tú no sé qué, ya verás, eso va a ser como si te cayera un rayo y no sé qué. Y después fue como... No desilusionante porque te duele, obviamente, pero yo me decía la enfermera, ¿te ponemos anestesia? Y yo, no, es que estoy esperando al gran dolor. Y decía, ¿pero qué gran dolor? ¿Se te va a salir el niño ya? ¿Cuántos dolores estás esperando? Y yo, porque mi madre y mi abuela me han dicho que va a ser como si me cayera un rayo, no sé. Quiero deciros que el dolor es muy subjetivo y no todo el mundo lo aguanta igual. Yo voy al dentista y empiezo, como los perros de Pavlov, empiezo a oler la escalera, la anestesia y todos los métodos que tienen de limpieza y desinfectante, y ya me empieza a doler sin que me toque. No quiero deciros cuando me pone en la silla de tortura, si a mí la tortura, ¿cómo se llama?, con la Inquisición hubiera sido un dentista, me hubiera declarado culpable de los cargos que le hubieran dado la gana. Bueno, dejadme ya, voy a dejar de hacer chistes malos. Bueno, realmente la Constitución, hoy la Inquisición, la Constitución, contribuyó a la creación de cultura de intolerancia de los no católicos, lo que llevó a la expulsión de judíos, moros y cristianos en España. Mirad, la Inquisición le vino bien a los políticos, es decir, se fundó ellos tenían, los reyes católicos, una idea de Estado. Entonces, claro, para tener una idea de Estado teníamos que ser homogéneos. Para ser homogéneos no podíamos tener 3 religiones, sino una. Y claro, como Castilla y Aragón eran los que mandaban, pues era la católica, obviamente. Entonces los judíos fueron expulsados los moriscos, etcétera, etcétera. Y a quien se persiguió es a quien decía que se había convertido, pero no se había convertido. Pero eso podía llevar, como he dicho antes, por el proceso que llevaban tan poco ortodoxo, por las pocas garantías legales que había, a que un vecino te dijera que a lo mejor eras tú mejor en su profesión, te dijera que tú eras muy limpio, o que cambiaba mucho la sábana, o que el sábado no hacías nada, o que no comías cerdo. Entonces ya de entrada te ponían a torturarte, y si decías que sí, que era un cristiano, pero que fingías, pues bueno. Pero realmente las que más terribles fueron las acusaciones de brujería hacia las mujeres, porque eran a lo mejor mujeres independientes que tenían mucho conocimiento de la botánica, y entonces se les acusaba de brujas porque, en fin, eso me parecía lamentable, en fin, porque era una sociedad terriblemente machista y patriarcal, y que una mujer pudiera valerse por sí misma de su conocimiento o su trabajo o de su conocimiento de las hierbas, pues a mí me parecía lamentable. Bueno, voy a ver si os hablo. Las expulsiones de los judíos y musulmanes tuvo un gran impacto. Bueno, España la descapitalizó porque los musulmanes eran unos increíbles médicos y muy buenos los hakim, como he dicho muchas veces, y muy buenos labradores, porque habían traído todo el conocimiento del antiguo fértil y habían hecho una red de acequia inmensa. Y bueno, echarlo fue desastroso, porque entonces ¿cómo se llama? Castilla, que era una potencia en expansión y tenía las cañadas, lo que hizo fue abatir todos esos campos que había con esos sistemas de regadío tan sofisticados y hacer cañadas reales, que después la malvendía a Holanda y después le comprábamos los brocados carísimos. Fue desastroso a nivel de economía y a todos los niveles. En el caso de mi tierra fue un empobrecimiento brutal, porque tenía una agricultura fascinante, y es lo que he vuelto ahora mismo. Ahora mismo vivimos de los invernaderos, pero porque siempre ha habido una tradición de buenos
agricultores, y encima de eso los que cultivan los invernaderos son nuestros espaldas mojadas, que son nuestros ilegales. Y es curioso porque los patrones después votan a los conservadores y que quieren expulsar a los inmigrantes del país. Digo yo, pues, si se les quitaron los inmigrantes, se tendrían ellos que hacer las cosas que hacen ellos, y ya veríamos si teníamos lechuga y tomates. En fin, mis labios sellados con temas políticos. Bueno, la Inquisición tuvo un gran impacto en toda Europa. Lo que no he acabado de deciros es que la Inquisición española pues empezó teniendo un carácter político, y después lo que pasa es que, o sea, la instrumentalizaron, los reyes católicos instrumentalizaron a la Iglesia para eliminar cualquier tipo de herejía, ¿no? Pero después resulta que la Iglesia también, la Inquisición dura en España hasta 1832, ya me diréis la barbaridad, que frenó muchísimo el desarrollo científico, digan ellos lo que les dé la gana. Pero también lo que ocurre es que la Inquisición en un momento determinado, temas civiles que a ellos les interesaban, los convertían en temas religiosos, entonces los juzgaban por el tema, por la Inquisición, cuando eso no tenía que ir por esa vía, por decirlo, legal. En fin, cuando en un país no había una constitución, o sea, una garantía, pues todos los disparates que había. De hecho, Goya, estos tribunales de la Inquisición los satiriza, ¿no? Porque eran lamentables que en el siglo XIX tuviéramos todavía la Inquisición. 4 siglos, 400 años de Inquisición son muchos. Bueno, ¿qué puedo deciros? Nuestros judíos y musulmanes tuvieron que buscar refugio en otros lugares del mundo. Mira tú, el Espinosa, menudas cabezas tenían privilegiadas. Bueno, la Inquisición española fue una institución creada por el rey Fernando, no fue la primera, y la reina Isabel de España en 1478. Esta institución tenía como objetivo promover la conversión de los no católicos al catolicismo y combatir, ya os digo que no hubo más de 400 casos, ¿eh? Eso sí que está contrastado. Combatir la herejía y la blasfemia. Veas tú. La Inquisición también tenía el poder de castigar a aquellos que no cumplían con sus normas. Durante el periodo de la Inquisición española, muchos judíos y musulmanes fueron expulsados de España. Una pena, una grandísima pena. España se quedó descapitalizada totalmente. Así, porque los judíos eran los banqueros, eran los prestamistas, que sí, que vale, que eran usureros, todo lo que es de la gana, pero era un poder económico fuertísimo. De hecho, los judíos que se fueron a Estambul, pues, adquirieron casas, etcétera, porque iban con mucho dinero. Esta expulsión, otros se fueron a Argelia, otros se fueron a Marruecos, a Fez, en fin, otros se fueron a Portugal, después se fueron a Holanda. Esta expulsión tuvo un gran impacto en toda Europa, ya que muchos judíos y musulmanes tuvieron que buscar refugio en otros países. Esta expulsión realmente también contribuyó a la creación de una cultura de intolerancia hacia los no católicos, que yo creo que pervive en nuestros días. Dogmatismo, que eso colisionó con todo lo que era el desarrollo científico, porque frente al cientifismo nadie puede ser dogmático, porque entonces no hace falta que investiguemos, ya está todo dicho. Aunque yo os digo una cosa, yo pensaba que los ¿cómo se llama? Protestantes eran más, pero después de ver a Darwin los linchamientos que le hicieron en Inglaterra en el siglo XIX, digo, pues igual. Bueno, lo que pasa es que ellos generaron una sociedad con más posibilidad de libertad, donde se podía convivir. Durante la Edad Media fue una de las instituciones más influyentes de Europa, nuestra ¿cómo se dice? Inquisición. Esta institución, de la que tenemos que estar orgullosos, esta institución fue creada para combatir la herejía y la disidencia religiosa, y se extendió, era también una forma de control social, no nos equivocamos, porque en el siglo XIX, yo cuando leo a la regente de Clarín, pues es que la Iglesia, cualquiera que tenía iniciativa, lo que hoy llamaríamos emprendedores, le cortaban así, tenían que irse emigrado donde fuera. Bueno, la Inquisición se extendió por toda la península ibérica. La Inquisición española tuvo un profundo impacto en la historia de Europa, tanto en lo religioso como en lo político. En fin, hubiera preferido tener influencia en Europa, pero a otros niveles. Fue una de las principales fuerzas que contribuyeron a la unificación religiosa de Europa. Durante el siglo XVI consiguió una homogeneidad religiosa en la península, que no se lo cargaban. Esto hizo que se unificara, pero sobre todo era el concepto de Estado, que fuimos el primer Estado de Europa, el más antiguo. Fueron muy modernos para eso, y también el que se le encargara no me acuerdo cómo se llama el lingüista, una estandarización de la lengua que la fosilizó. ¿Cómo se llamaba el que hizo la primera gramática? Menuda filóloga estoy hecha yo. La primera gramática, que era extremeño. Bueno, pues vale, fueron los Reyes Católicos,
que en el fondo eran muy inteligentes y eran buenos estadistas y buenos gestores, pero claro, también fueron brutales para muchas cosas. A su vez contribuyó para la unificación política. Ay, estoy pensando en la primera gramática que se hizo española. Y contribuyó al desarrollo de la ciencia y la tecnología en Europa. Mira, de eso tengo mis dudas, porque yo, por ejemplo, cuando en el siglo de las luces, cuando en toda Europa hay una revolución científica y está habiendo un cambio, pues la separación de poder, etcétera, etcétera, frente al despotismo ilustrado, etcétera, etcétera, pues aquí en España el rey tenía que tener escondido a su farmacéutico italiano, que yo no sé por qué eran siempre italianos los farmacéuticos que tenía el rey, porque ya había la farmacología no estaba como estaba en el siglo XX de desarrollar, pero ya se había desarrollado bastante. Entonces el rey, en vez de tener un bicho que te chupaba la sangre, pues tenía una solución que era botánica o lo que fuera, con un farmacéutico que ya, digamos, estaban formados. Estoy hablando de 1800 y pico, no creáis que estoy hablando. Y tenía que tenerlo escondido porque si no, el rey, o sea, le podía costar un disgusto de los gordos. Y es más, el rey, por ejemplo, no me acuerdo que yo estuve hablando de un judío que era médico suyo y lo desnudaron y le pusieron una argolla y lo humillaron porque la Inquisición, o sea, y el rey no pudo pararlo, no podía parar la Inquisición, era un poder al margen que era más fuerte que él mismo y el rey lo temía, ¿eh? Entonces cualquier cosa que se hiciera podía ser que no fuera basada en el dogma religioso, podía ser perseguida. Entonces a mí cuando me dicen que la Inquisición contribuyó al desarrollo científico, no, porque un dogma nunca puede contribuir al desarrollo científico, imposible técnicamente. Bueno, durante el siglo XVI la Inquisición española ayudó a desarrollar tecnología, no se lo cree ni el que la ha escrito. Tecnología para desarrollar la navegación. Sí, bueno, es que los musulmanes lo que aportaron tenían la matemática muy desarrollada, entonces lo que aportaron en España, aparte, yo que sé, pues de destilar alcohol, etcétera, etcétera, pues una de las cosas fueron los sextantes, que no se hubiera podido descubrir América si no hubiera sido gracias a los musulmanes. La universidad, etcétera. Y entonces estos dicen que he leído un artículo que dice que la Inquisición desarrolló la astrología y la cartografía. ¿Qué queréis que os diga? La cartografía se desarrolló muchísimo en Flandes porque eran buenos cartógrafos y los españoles también, y tenían un equipo maravilloso de gente, pero en cuanto empezaron las fricciones entre protestantes y católicos, pues empezó a tambalearse esa conjunción que teníamos entre cartógrafos españoles y flamencos, que éramos, entre otras cosas, las cartografías no os creáis que eran nada inocentes, porque se cartografiaba el terreno, porque tener en cuenta que las colonias, estamos ya en época de colonias, interesaba saber el potencial de aquello porque había que hacer unas inversiones en infraestructura, carreteras, universidades, etcétera, etcétera. Y claro, había que hacer una inversión, entonces claro, interesaba saber, como el que juega la ruleta, ¿no? Dónde invertimos, dónde no invertimos, dónde se mandan soldados, etcétera, porque hay minas, porque en fin, infinidad de cosas. Entonces el cartografiar la zona no era tanto por un afán científico como por un afán de buscar la plata, que dicen en Sudamérica. Bueno, esto permitió a los europeos navegar a nuevas tierras, desarrollar nuevas formas de comercio, etc. La Inquisición fue la primera organización de la Iglesia Católica que se dedicó a la persecución de los herejes, está claro, y otro grupo no católico. Esto marca el comienzo de una época de intolerancia religiosa que también condicionó a intolerancia de todo lo que no fuera lo conocido, lo común, y de represión de la libertad de pensamiento en Europa. Esta organización fue establecida en el año 1478, pero lo he dicho, por el rey Fernando de Aragón y su esposa Isabel de Castilla, y los acusados eran sometidos a interrogatorio y tortura para obtener confesión. Claro, si te torturan, ¿qué confesión da? Por favor, déjame en paz, no me pinches más ni me hagas más daño. Sí, lo que tú digas. Entonces, ¿hasta qué punto eso...? Bueno, los acusados eran juzgados por un tribunal de Inquisición. Ya os digo que no hubo más de 400 procesos, que también la Inquisición se ha exagerado, pero de todas formas 400 procesos injustos, estoy segura, compuestos por clérigos y laicos. ¡Oh, madre mía! Si se considera que el acusado era culpable, podía ser condenado a la hoguera, a la prisión, a la excomunión, incluso a la pena de muerte. La Inquisición española tuvo un profundo impacto en la sociedad española. Esto llevó a alguna censura de libertad de expresión y a la creación de una cultura de miedo y opresión. Esto también contribuyó
a la desintegración de la vida religiosa y social de España. Fue desastrosa. Y porque si quería, los científicos no podían publicar libros en vida porque no solamente es que los humillaban y los mataban, sino que quitaban patrimonio, humillaban a su familia, etcétera. Simplemente por hacer un trabajo científico, aunque fueran católicos practicantes, porque el mero hecho de poner en duda el dogma, pues eso implicaba, en fin, un desastre. La Inquisición, estoy hablando del siglo XIX, la Inquisición española fue teníamos buenos investigadores, uno de los primeros intentos de la Iglesia Católica de controlar la cultura de las ciencias de los europeos. Esto comenzó en el siglo XVI, cuando los inquisidores españoles buscaron a aquellos que se oponían a la doctrina católica. Esta campaña de persecución incluía la tortura y la ejecución a aquellos que se negaban a aceptar la doctrina católica. Esta campaña de control religioso generó una fuerte división entre los católicos y los no católicos. Esto provocó una gran cantidad de conflictos en lo que era la sociedad en toda Europa, especialmente en España, donde la Inquisición fue más rigurosa que en otros sitios. Eso también, porque en otros sitios también había Inquisición. Esto contribuyó a la creación de nuevas religiones como el protestantismo, que se oponía a la doctrina católica, que la hizo dudosa porque era muy corrupta. Tuvo un gran impacto en la cultura europea. Esta campaña de control religioso contribuyó a la formación de una cultura más homogénea. Sí, una cultura más homogénea, pero cualquier adelanto científico era el que lo hacía, le podía costar la vida, ya que los inquisidores buscaban erradicar todo lo que fuera disidencia. Esto fue una fuente de conflicto entre europeos, por el hecho de que muchos se negaron a aceptar la doctrina católica. La Inquisición española fue una fuerza de represión política y religiosa que operó en España desde el XV hasta principios del siglo XIX, hasta 1830. Me parece un disparate, 400 años. Esta institución fue para combatir la herejía, la disidencia religiosa, como os he dicho, y para mantener el orden social y político. Y estableció un sistema de leyes y de reglas restrictivas donde no había garantías para los detenidos, que limitaban la libertad de expresión y la libertad de culto. Estas leyes eran aplicadas por los tribunales de la Inquisición, que eran encabezados por un inquisidor general. ¡Ah! Torquemada. La Inquisición era responsable de investigar, juzgar a aquellos que se vieran con un comportamiento dudoso. Pero vamos, si a mí me cae mal un vecino y digo que no come cerdo, pues ya me diré. Que se consideraban herejes o disidentes. Eran como los guardianes del catolicismo. Estos incluían a aquellos que se oponían a la fe católica, a los que se consideraban herejes y a aquellos que se consideraban disidentes políticos. Así que se aplicaba a todo. Fue un tribunal dudoso. Bueno, lo voy a hacer más largo en el blog. No quiero entreteneros porque la esencia de lo que quería contar que imponían penas severas, incluyendo cárcel, confiscación de bienes, etc. Y bueno, por último, las penas de muerte, pero hubo pocas penas de muerte. Pero de todas formas, la humillación, el pisoteo moral fue muy grande para mucha gente que no habían hecho nada. Bueno, espero que os haya gustado esta mañana y por favor, vuestra opinión.